Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy tengo un tema muy interesante, o al menos es muy importante de entender para llegar a tus sueños. Y esto es la vibración que emites. A veces hablo en mis vídeos que hay que vibrar alto para llegar a tus sueños. Pero realmente, ¿qué es vibrar? ¿Qué es vibrar alto? Bueno, Nikola Tesla dijo que para entender el universo hay que pensar en energía, frecuencia y vibración, porque todo vibra, absolutamente todo, y esa vibración percibimos como luz. La diferencia entre una alta frecuencia de vibración o una baja frecuencia de vibración, esto podemos entender si, por ejemplo, lo comparamos con un generador de luz. O mejor dicho, cogemos una bicicleta que está enchufada a un generador que tiene una bombilla. Y si tú ahora pedaleas muy rápido y generas mucha energía, la bombilla brilla mucho. Pero si tú pedaleas muy lento y generas muy poca energía, la bombilla es más oscura o brilla menos. Y esto es la diferencia. Una frecuencia de alta vibración tiene más luz. Una baja vibración tiene menos luz. Realmente no hace falta una bombilla para percibir una alta o baja vibración. A veces lo tenemos a simple vista y a veces lo notamos muy sutilmente. Vamos a un ejemplo donde todo el mundo lo puede percibir, aunque es muy sutil. Por ejemplo, si ves a una persona enamoradísima, ¿qué ves? Se le brillan los ojos y si está muy feliz, brilla hasta toda la persona. Porque en este momento la persona está en un estado de amor y alegría. Está en una alta frecuencia de vibración. En una vibración alta de luz. Por eso brilla, porque tiene más luz. Y no solo esto, sino la ves desbordada de energía. Por lo contrario, si ves a una persona depresiva o triste, a lo mejor no la ves oscura, pero sí ves que tiene muy poca energía. Si eres uno de esos que puede ver el aura, sí puedes ver que el aura de esa persona es más oscura. Pero no hace falta tener la habilidad de ver el aura para percibir la oscuridad, porque también la podemos percibir de otra manera. Por ejemplo, si vas a un sitio oscuro, con criaturas oscuras y su expresión de cara oscura, ya lo decimos así, oscuro, quiere decir que estás en un sitio peligroso, peligrosísimo, rodeado de personas con mala intención y con una expresión de cara que muestra la mala intención. En estos sitios también se puede sentir un ambiente denso. Y es exactamente esto. Este ambiente es de baja vibración, de más oscuridad, donde predomina la ira, el rencor, la venganza, la envidia, un conjunto de este tipo. Y para notar esta oscuridad no hace falta que existen peleas en este momento, no. Son los pensamientos de esas personas allí, sus creencias y sus intenciones que emiten esta baja vibración. Esto quiere decir que nuestros pensamientos, sentimientos, creencias, intenciones son los que emiten una vibración que percibimos como luz. Y lo más amoroso pensamos o sentimos, más subimos la frecuencia y más luz emitimos. Y como todo es energía, las emociones también son energía y cada emoción tiene una vibración diferente. Mientras baja sea, más densa y pensada se siente. Más alta, más ligeros nos sentimos. Y ahí está la diferencia entre un día alegre y un día triste. Y lo que percibimos nosotros, más todavía percibe el universo. ¿Entendéis? Ahora volvemos a la vibración. Más bajo vibramos, menos energía tenemos. Quiere decir, menos energía dispone el cuerpo para funcionar. Más se debilita, más se enferma. Más pensamientos negativos y más emociones negativas. Y también, cuanto más bajo vibramos, las experiencias que vivimos y la realidad que experimentamos es más destructiva, más negativa. Acordaos de la ley de espejo, lo que está dentro se refleja por fuera. Bueno, las emociones se pueden medir científicamente y esto hizo el doctor David A. Hawkins, que era doctor en medicina y filosofía.
Además, estaba trabajando unos 20 años en una psiquiatría donde realizó sus estudios. Y ahí ordenó diferentes emociones a diferentes frecuencias de vibración. Y este doctor con sus estudios podía confirmar que el cuerpo se debilita o fortalece dependiendo del nivel de vibración y la emoción. Él dice que hay ciertos niveles de conciencia y estos tienen ciertas emociones, ciertos filtros de percepción y ciertos niveles de energía. Ahora os quiero presentar su famosa tabla de conciencia. Él publicó sus estudios y esa tabla en su libro El poder contra la fuerza. Ahora vamos a esa tabla porque se puede ver muy visual lo que quiero decir. La he puesto en español y en inglés. No vamos a entrar en la diferencia entre la columna nivel y emoción. No es muy importante ahora. Los valores están equilibrados en microvatios. He ordenado la tabla con la vibración más baja abajo y la vibración más alta arriba. Pongo ahora por aquí la tabla, me echo un poco más para allá, así lo podéis ver mejor. Ahora empezamos por debajo. Es más interesante ahora. La vergüenza. Con la vergüenza no se refiere de la persona con cabeza roja por timidez, sino es un estado más amplio. Todo el mundo es consciente del dolor de perder la cara. Y esta vergüenza es la base del miedo a desaprobación o rechazo. Él dice que algunos compensan la vergüenza con el perfeccionismo o la rigidez y se vuelven más rígidos e intolerantes. Ejemplos son extremistas morales, que proyectan su propia vergüenza inconsciente a los demás y luego se sienten justificados para atacarlos. Dice que la vergüenza también es un reflejo de auto-odio y cuando se torna al exterior acaba muy grave, hasta un homicidio. Ese hombre trabajaba en una psiquiatría, por eso tenía muchos casos extremos. No quiero entrar en muchos detalles de esta tabla, ya lo podéis hacer vosotros tranquilamente. Lo que yo quiero destacar es que él dice que todas las emociones o estados bajo valor 200, quiere decir amarillo y naranja, son todos estados de baja energía, quiere decir que el cuerpo se debilita. Y los valores por encima de 200 son valores que generan más energía y fortalecen al cuerpo. Aunque no tengo ni idea qué he hecho para medir el estado de la iluminación. Volvemos a la zona amarilla. Allí vemos en el valor 125 el deseo y el anhelo. Entonces, ¿nuestro sueño es una vibración baja? Bueno, depende. Con deseo se refiere más bien en sentido de apego o dependencia, como por ejemplo la droga. Él estaba en una psiquiatría. Ese deseo, esa adicción a la droga es cuando la necesitas para estar bien. Por eso genera una emoción de baja vibración. Lo mismo sería con nuestro sueño. Si lo necesitas para estar bien, generas emociones de baja vibración. Pero el deseo o el sueño en sí mismo no es malo. Esto depende de la emoción que produce en ti. Ahora vemos ese deseo o nuestro sueño como algo, al alcanzarlo te hace más feliz. Yo no digo te hace feliz, digo te hace más feliz. ¿Entiendes la diferencia? Bueno, entonces ese sueño expresa la felicidad y la felicidad tiene el valor 600. Y según la ley de atracción, tú tienes que vibrar al mismo nivel para alcanzar tu sueño. Es como en la radio, tú pones un canal que está en una frecuencia y solo escuchas la música o los programas de esta frecuencia. No escuchas la música de otra frecuencia. Así es nuestro sueño. Si el sueño está en una frecuencia y nosotros estamos en otra frecuencia, no nos escuchamos, no nos vemos y no nos recibimos. Ahora mira la tabla de conciencia. ¿Dónde te encuentras tú respecto a tu sueño? Si en tu día a día predomina la preocupación, el miedo, las quejas, que son todas vibraciones negativas, que están debajo de 200, y miras tu sueño que está en la felicidad, ¿qué tienes que hacer para alcanzar tu sueño? Por ejemplo, deja el rencor, el miedo, la preocupación, la culpa. Introduce más en tu día a día alegría, amor, optimismo, diversión. Y todo esto te hace tan feliz que al final estás delante de tu sueño y no tienes ni idea cómo pasó. Por eso, no es importante lo que haces. Más importante es hacer absolutamente todo para llegar a una frecuencia alta. Porque esta es la frecuencia de tu sueño. Y no es suficiente sentir una emoción de alta vibración solo durante 5 minutos. Así no funciona. Sino tiene que ser tu vibración base.
Tú puedes tener un momento triste, esto no pasa nada, pero la base de tu frecuencia, tus emociones predominantes cuentan. Por eso, sube la frecuencia de tu vibración lo más a menudo que puedas. Haz lo que te da la gana, lo que te hace feliz. El proceso hacia tu sueño es un camino alegre, con fiestas incluidas. Lo importante no es el trabajo duro, es la frecuencia, tu vibración que importa. Por eso, sube tu frecuencia de vibración y brilla como un sol, y así alcanzas tu sueño. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Con este vídeo os quería explicar que no es el trabajo duro o la lucha que os lleva a vuestro sueño, sino es la alegría y el amor que lo hace. Es ir de fiesta, es divertirse, es enfrentarse a tus miedos, porque al superarlos no solo te hace crecer, sino te genera una felicidad inmensa. Deja toda la preocupación al lado, tienes a todo el universo para ayudarte. Solo lo tienes que pedir y tener la fe que así es. Si gustó el vídeo, regálame un like y compártelo en tus redes sociales para que tus amigos lo vean también. Además, si todavía no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa la campanilla de notificaciones para que siempre te avise cuando suba un nuevo vídeo. Todas mis redes sociales como Twitter, Instagram, Facebook, dejo abajo en la cajita de información. Bueno, ya está. Os mando un beso grande. Hasta la próxima y acordaos vibrar siempre alto para ser muy feliz.